Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Quién iba a pensar que este expresidente en sus inicios fue simpatizante del movimiento estudiantil de 1968, que estaba en contra del priato, del autoritarismo del señor presidente Díaz Ordaz de aquellos tiempos? Es épica la imagen que circula en internet, donde se puede ver al joven Ernesto Zedillo Ponce de León siendo reprimido por la autoridad del Estado, golpeado y de alguna manera minimizado en sus derechos sociales. Este expresidente, al igual que Salinas de Gortari, de jóvenes tenían ideas progresistas y revolucionarias. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, su tesis se la dedicó al ejido y nombró a su hijo Emiliano, en honor al caudillo del sur, Emiliano Zapata. El poder, el dinero, la ambición de las personas cambian directamente los orígenes de estos dos expresidentes. Tecnócratas, es decir, formados en universidades del extranjero y que ahora, como expresidentes en su tiempo, trajeron la innovación, trajeron los principios de privatización de deuda para que de alguna manera el país cayera en retazos. Hoy son juzgados por el pueblo y la historia como expresidentes entreguistas, privatizadores y creadores de deuda pública. El efecto tequila en este sexenio de Zedillo se dio por la devaluación del peso frente al dólar en el 95. Se da la fuga de capital y de alguna manera los inversionistas ante esta inestabilidad económica sacan su dinero y lo trasladan a otras partes. En 1998 Zedillo crea el IPAF, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Este sustituyó al FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuyos recursos fueron destinados a rescatar de la quiebra a algunos bancos. Con este tipo de efectos de devaluación y de crisis, una gran parte del mexicano pierde la confianza al gobierno de Zedillo y viéndose acorralado, impulsó una reforma electoral en el 96, dándole autonomía al IFE, hoy INE, y dejando que con ello la oposición, es decir, partidos que no eran el PRI, fueran ganando espacios importantes. Aquí se destaca el triunfo del hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que en 1997 gana la elección para ser regente de la Ciudad de México. Y con ello, por primera vez en la historia, el PRI pierde su espacio en la Ciudad de México o Distrito Federal y gobierna a la izquierda desde la representación del hijo de Lázaro Cárdenas. En su gobierno se dieron movimientos sociales que terminaron en violencia, represión y persecución y muerte. Por ejemplo, en Guerrero, Aguas Blancas en el 95, donde los campesinos fueron atacados por paramilitares que asesinaron hombres, mujeres y niños. En el 95 se crea desde el EZLN la COCOPA, Comisión de Concordia y Pacificación. En 1996 se firman Acuerdos de San Andrés Larrainzán entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno, en el cual los indígenas eran reconocidos en su derecho de autodeterminación. Pero no fue así, todos fueron mentiras. Ante el incumplimiento de estos acuerdos, los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional denuncian esta mentira y se trasladan para manifestarse en la Ciudad de México. En el 96 el EPR, Ejército Popular Revolucionario, se levanta en Guerrero, coloca en el Poder Judicial de la Federación y en las instalaciones de Pemex bombas para manifestarse frente al gobierno zedillista. En el 97 en Actial, Chiapas, un grupo de paramilitares asesina a 45 indígenas tzotziles. En estos últimos días, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ha surgido nuevamente a la escena pública.
Es famoso porque sugirió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que México pidiera préstamo y de alguna manera que se endeudara. Las palabras del presidente constitucional actual, Andrés Manuel López Obrador, fueron: ya no son los tiempos ni de Salinas ni de Cedillo, no habrá endeudamiento. Este es un poco del génesis de la historia del cedillismo que de alguna manera se expresa en las siguientes imágenes.